Dando innovación y buenas ideas. Emprender es clave. Ya nos encontramos con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, para analizar los temas del momento, ya sea el tercer retiro o también el bono de clase media, el bolsillo de los chilenos. Es el tema que tenemos que tratar con Mauricio. Mauricio, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estamos. Mauricio, se te escucha lejano, pero a la vez sé que estás cercano. Mauricio, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás viendo a nivel general esta situación del tercer retiro? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Es algo conveniente o tal vez es algo que puede desestabilizar el sistema? ¿Cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, que es un proyecto imbatible, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista de la opinión pública. Este proyecto va a ser aprobado por el Senado por una mayoría importante, incluso podría estar más cerca de los 2/3 que de los 3/5. Por lo tanto, ahí ya hay un impulso político relevante. Y por otra parte, está el apoyo que este proyecto recibe desde la opinión pública. ¿Eso influye? Que, de acuerdo a todas las encuestas, parece como una idea bastante popular. ¿Influye eso que estás diciendo, Mauricio, que va a tener un apoyo masivo en la votación y también hay un apoyo masivo de la ciudadanía? ¿Eso puede influir en concreto para que se lleve a cabo el tercer retiro? Sí, esas dos cosas influyen, de hecho van de la mano, y lo más relevante acá es si es que el gobierno va a recurrir o no va a recurrir al Tribunal Constitucional. Si esa es la discusión, el proyecto ya se está dando prácticamente por aprobado. Acá la gran duda está en si el gobierno va a recurrir a esta especie de tercera cámara o si definitivamente se va a saltar el torniquete institucional, por decirlo de alguna manera, no recurriendo al TC y pasando esto a toma de razón por parte de la Contraloría y posteriormente a su promulgación y publicación. Yo me temo que si es que el gobierno toma la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional, si es que a eso le añadimos el malestar que hay en la ciudadanía por todas las limitantes respecto al bono clase media, esto se estaría transformando en el caldo de cultivo para un segundo estallido sin ninguna duda. ¿Y sería un estallido inminente? O sea, por ejemplo, si el gobierno lleva esto al TC y el TC rechaza la opción, ¿tú crees que explotaría inmediatamente la población? ¿Saldría a las calles? Es muy probable que así suceda. Y fíjate una cosa, aquí hay que tener muy en cuenta los tiempos. Si es que el gobierno no recurre al Tribunal Constitucional, el proyecto podría ver la luz en la discusión que va a tener el Senado entre hoy y mañana. Posteriormente, si es que es aprobado sin cambios de acuerdo a lo que salió desde la Cámara, el proyecto podría ser ya despachado esta semana, y si es que es aprobado por el Senado pero con cambios, tendría que volver a la Cámara para su tercer trámite, como sucedió con el primer y segundo retiro, y ratificarse como tal. Pero si es que el gobierno recurre al tribunal, son mínimo 30 días más de discusión. Por lo tanto, pero el gobierno, Mauricio, ha sido bien claro, me parece bien enfático en que sí va a ir. En todas las instancias nunca han dejado tanto espacio para la duda y pareciera que sí van a ir al Tribunal Constitucional. En caso de que fuera así, ¿tú crees que es un inminente rechazo o también hay chances de que por alguna razón sea aprobado en el Tribunal Constitucional? Mira, tengo solamente un antecedente. El antecedente es la votación que hizo el Tribunal Constitucional en el segundo retiro, que era el proyecto que envió el Congreso, que lo declaró inconstitucional en un empate 5-5, porque son 10 los miembros del Tribunal Constitucional, y el voto dirimente fue de la presidenta del Consejo, que es del Tribunal, que es María Luisa Abraham, ex jefa de asesoras del presidente Piñera. Por lo tanto, fue una votación bastante estrecha. Lo que queda por verse es si el Tribunal Constitucional se va a atrever a bloquear el proyecto o si en su lugar va a dar paso para que el tercer retiro sea realidad. El gobierno se puede sacar el bulto enviando el proyecto al Tribunal Constitucional con todos los costos que eso implica, trasladando la presión desde el Ejecutivo hacia una instancia aparentemente neutral. Pero eso en ningún caso va a implicar que la ciudadanía se quede tranquila. Y tú... El Tribunal Constitucional, sé que es complejo, pero ideológicamente, ¿es de derecha mayoritariamente? Cuando las preguntas son duras, sin duda Mauricio se resguarda en el silencio. ¿Está pensando? Ahí estás. Mauricio, ahí volviste. Ahí sí te escucho bien. Sí, no, te preguntaba si el Tribunal Constitucional ideológicamente se ha inclinado hacia la derecha. Mira, esto
Es un tribunal constitucional que se supone que es objetivo e independiente, pero varios de los miembros son nombrados por el presidente de la República, otros por el Senado y otros por la Corte Suprema. Por lo tanto, es bien difícil que sea un tribunal 100% independiente en términos ideológicos. ¿Cuántos son los que nombra el presidente? Sí, son, si mal no recuerdo, son 2 o 3. No tengo en este momento, pero el hecho de que esté cuoteado ideológicamente nos da pocas garantías de que el fallo sea basado en derecho. Y solamente como ejemplo está el fallo que hizo respecto al segundo retiro. Fue un empate 5-5, claro, con los debidos fundamentos, y al final es la presidenta del tribunal la que está tomando la decisión final. Oye, Mauricio, el gobierno siempre ha dicho que los bonos, comillas, aparentemente llegan a más gente que un posible tercer retiro. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, el gobierno siempre ha tenido problemas con las cifras, le cuesta mucho explicar. Vamos a ver si eso es cierto, porque en principio, y de acuerdo a lo que uno va viendo en función de las noticias que aparecen día a día, parece que el bono clase media no está beneficiando a la cantidad que por lo menos el gobierno pronosticó en un principio. Y por otra parte, es cierto, sí, que el hecho de estar recurriendo... Sí, o sea, el gran error acá es financiar este tipo de ayuda con cargo a la seguridad social y no con cargo a una política redistributiva de los ingresos. Ese es el gran dilema de fondo que tenemos hoy día en Chile. Sí, claro. Y el gran problema es que esta seguridad social, si es que se hace este tercer retiro, va a quedar deprimida porque 5 millones de personas van a quedar sin saldo en sus respectivas cuentas de capitalización individual. Entonces, claro, el gobierno está en contra de eso, pero tampoco ofrece alternativas que sean muy atractivas, por lo menos para los ciudadanos que están en situación más desmejorada. Pero ¿sabes qué? Yo te lo pregunto desde la ciudadanía, desde la zapatilla rota, Mauricio, desde el calcetín con un pequeño orificio. Te lo pregunto con sinceridad y a la vez abrumado. Yo he escuchado que los diputados en general, o sea, gente ligada al gobierno, con mucha apego a las cámaras, han dicho que el tercer retiro perjudica una vejez digna, y lo he visto mirando para los lados mientras dicen eso. ¿Tú sientes que ese es el argumento verídico o hay un trasfondo ahí? ¿Hay algo ligado al mercado de capitales? ¿Cuál es el verdadero motivo, Mauricio, por el que el gobierno es tan tosudo con el tercer retiro? Bueno, el gobierno siempre ha tenido problemas con este tercer retiro, porque hay un pilar ideológico, es decir, hay un pilar asociado a las AFP como uno de los aspectos centrales de las 7 modernizaciones, fíjate, que hizo José Piñera durante el régimen del general Pinochet. Por lo tanto, ese ha sido un hueso duro de roer para las personas que están en contra del modelo de la AFP, y también ha sido muy difícil de entregar para el gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, acá pasa algo que me gustaría puntualizarte, que es lo siguiente. La duda está en si el gobierno del presidente Piñera va a recurrir al Tribunal Constitucional para hacer respetar una constitución que ya está moribunda, o si en su lugar se va a ahorrar todo ese costo, no va a recurrir al Tribunal Constitucional y el proyecto va a seguir tal cual. Es decir, acá tenemos 2 discusiones de fondo. La primera es la que te mencionaba al principio, esto de financiar con cargo a la seguridad social, el gasto que implica el hecho de estar en una situación como la que estamos, o hacerlo vía políticas redistributivas, cuestión que no se ha hecho. Y en segundo lugar está este pilar del modelo que corresponde a un sistema de seguridad social basado en las asociaciones de fondos de pensiones y no en un pilar necesariamente solidario. Y en esa discusión ideológica yo creo que nos vamos a llevar un buen tiempo y va a ser saldada seguramente por la próxima convención constitucional. Mauricio, te voy a hacer algunas preguntas concretas en pos y en aras de aprender contigo juntos en este camino. ¿Cuántas personas ya no tienen fondos previsionales? No te escucho nada. ¿Cuántas personas ya no tienen fondos previsionales? Si es que se hace el tercer retiro van a ser 5 millones y hoy día ya estamos en cerca de los 3 millones de infracción respecto a personas que ya no pueden hacer ninguna clase de retiro. ¿Tú sientes que Piñera puede estar haciendo todo esto para de pronto, en el minuto 90 del partido, heroico, decir, he tomado la decisión de sí al tercer retiro? ¿Hay un trasfondo politiquero marketing? Yo creo que ya no hay tiempo para eso. La única forma de que Piñera pueda emparejar este proyecto, que es imbatible desde la opinión pública, sería presentando un mejor proyecto, cuestión que a estas alturas
altura lo veo bastante difícil. Se colgaron un poco del proyecto que había sugerido la dupla Lavín-Desbordes respecto a sacar los recursos de la AFC, del seguro de cesantía. Sin embargo, parece que eso no está viendo la luz, y a mí me da la impresión de que Piñera ya se puso mucho más terco, y el gran dilema está en si va a ir o no va a ir al Tribunal Constitucional, pensando en todos los costos que trae. Hoy día el Mercurio, por ejemplo, ya está colocando está colocando en discusión esto de que el malestar social podría resurgir si es que el Chile Vamos y el gobierno van al TC. Y la otra cuestión, y disculpa la última digresión, es que varios de los senadores que votan hoy de derecha les toca reelección. O sea, por ejemplo, a Osandón, Moreira, tienen que enfrentar sus respectivas elecciones senatoriales ahora en noviembre. Imagínate si votan en contra. Tienen la mitad de la elección perdida. Exactamente. Te voy a dar una alternativa para una pregunta. Alternativas varias. Piñera, 2 puntos. A, está triste. B, está desorientado. C, está con los pantalones bien puestos. D, está tomando decisiones sabias. E, está planeando tomar un helicóptero con ruta indeterminada. Mira, sin ánimo de ser grosero, yo creo que está con los pantalones no bien puestos, sino que con los pantalones abajo, y se encuentra totalmente triste y desamparado, desorientado, que son varias de las alternativas que me mencionaste recién, y esto no tiene forma de mejorar en el corto plazo, sino que tiene solamente como pronóstico empeorar de manera más o menos permanente. ¿Hay pillería en los bonos? Estamos hablando con Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, que nos está dando efectivas luces sobre lo que está sucediendo con el tercer retiro. Y también en los bonos. ¿Hay pillería en los bonos, Mauricio? ¿Ha habido mucha queja? Bueno, la gente está denunciando aquello. Muchas personas que pensaban que calificaron para el primer bono, no están calificando para el segundo bono. La gente se está preguntando por qué. La ministra Rubilar está encargado de explicar eso, pero no con mucho éxito. De hecho, se va a abrir una especie de plataforma de reclamo para ver si es que las personas que fueron rechazadas pueden apelar. Y hay personas que por 2.000 pesos quedaron fuera de recibir el bono. Por lo tanto, este bono de clase media, por lo menos de acuerdo a lo que hemos visto, no ha funcionado en términos de cobertura. Y ese bono sí que uno lo podría interpretar como proveniente o con cargo a políticas redistributivas, si tú quieres, o a bases impositivas. Pero esto otro, lo que estamos hablando de echar mano a la AFC o a las AFP, implica, insisto, financiar la emergencia con cargos a los recursos de la seguridad social. Y eso sí que es grave, particularmente en el largo plazo. Acabo de escuchar al maestro, al gurú, a quien es un faro para tu servidor, el señor Fernando Paulsen, quien se refirió en torno al bono clase media con estas palabras, abro comillas: en cada solicitud, el ciudadano recibe de vuelta un símbolo que humilla y menoscaba, la maldita cruz que te arruina el día. Me pasó a mí, Mauricio, me rechazaron y sale que gano un sueldo absolutamente utópico, y de lo cual me dio orgullo por un rato, porque yo se lo mostré a mi señora y dije, no estoy tan mal como tú te burlas, y finalmente es una mentira. ¿Qué está pasando? O sea, ¿estás de acuerdo con Fernando Paulsen en torno a ese símbolo que humilla y menoscaba? Sí, incluso me atrevo que se podría agregar el catálogo de ser un poco humillante, por la sencilla razón de que las personas más pobres están recibiendo por lo menos el IFE que el ministro Briones y el ministro Sichel en su momento, ambos candidatos presidenciales, celebraban cuando se aprobaba con solo 65.000 pesos. Y por otra parte, este bono de la clase media, al que no está llegando parte importante de este grupo, yo diría que es casi una humillación. Imagínate la decepción que sufre la gente al entrar al sistema, al servicio de impuestos internos, que es como el carabinero, toda esta cuestión, y se encuentra con que no aplica, y la respuesta es una cruz roja que aparece no, es como es tarjeta roja. Están desesperados. Es como el árbitro sacándote una tarjeta roja apenas entraste a la cancha. Sin haber cometido ninguna falta. La única falta ha sido quedar sin pega. Oye, bien sintético, apelando a tu poder síntesis y a la poesía que noto en tu lenguaje, ¿qué es ser de clase media? ¿Qué es la clase media? Bueno, la clase
media es un grupo bastante heterogéneo. Es un grupo que hay por lo menos 3 grupos de clase media. Está la clase media que está muy cerca de la línea de la pobreza y que sistemáticamente en cada elección siente que puede caer por debajo de esa línea de la pobreza, y de hecho da la sensación, y lo vamos a ver en la próxima encuesta CACEN, que varias personas que eran de clase media previa a la encuesta ahora van a entrar en la categoría de pobres. Por otra parte está la clase media que es más o menos estática en Chile, que se mantiene en niveles de ingresos más o menos permanentes, y está la clase media más aspiracional, que es la que intenta ser clase alta, pero que no le alcanzan los ingresos como para posicionarse en esta escala. Y la más preocupante, por cierto, es esa clase media que está en la cuerda floja, en esa cuerda floja de pasar a la pobreza o de mantenerse como tal. Y en segundo lugar, esta clase media de la que estamos discutiendo ahora, que son por lo menos los dos segundos grupos que te mencioné, esta clase media permanente y esta clase media que está en la incertidumbre, son clases medias que han sido capaces de superar generacionalmente la pobreza. Varios de mis, por ejemplo, te pongo un ejemplo personal, de mis estudiantes son profesionales de primera generación, es decir, personas que vienen de comunas populares y que pudieron salir adelante precisamente porque sus familias hicieron el esfuerzo y pasaron de la pobreza a la clase media, y ellos se supone que van a seguir aumentando sus niveles de ingreso. Oye, antes Mauricio se hablaba que la clase baja, digamos, los más vulnerables, la pobreza eran los que estaban fuera del sistema, y hoy los que están fuera del sistema parece que son la clase media, lo que antes incluso en términos como entusiastas se denominaba la media clase. Uno decía, en vez clase media o la media clase, y hoy es realmente marginada y ya no está en los computadores, no está en ningún catastro. No somos nada, Mauricio, yo sé que tú eres de clase media pujante. Sí, exactamente, creo que somos dos. Bueno, pero o somos de clase media, pero no sé si somos de la media clase, pero claramente somos clase media. Y bueno, en función de esa clase media, varias de las interpretaciones del último estallido social fue precisamente esa. Es decir, que parte importante de estas clases medias tenían dificultades para seguir avanzando en sus niveles socioeconómicos, y por lo tanto eso habría explicado en parte el estallido. Son clases medias endeudadas, eso sí, aquí se vive en Chile mucho de la apariencia. Sí, claro. Por lo tanto uno puede ser de clase media, puede mostrar un buen auto, puede mostrar una buena casa, pero eso no implica que no esté endeudado. Y por otra parte, la otra parte del estallido, digamos, es la cuestión de los abusos. Y este gobierno, y disculpa que lo diga así, ya se ha cansado de tocarle la oreja a la gente. Se la tocó con el tema de las flores. ¿Te acuerdas el ministro de Hacienda, el ex ministro de Hacienda, Larraín, cuando se ufanaba de que había bajado el precio de las flores, el hecho de que la gente se tuviese que levantar más temprano para agarrar una mejor tarifa del metro? ¿Te acuerdas de eso también? Sí, claro. Y ahora de este bono de clase media que iba a ser la gran solución, y resulta que no fue. Entonces, de tanto tocar la oreja, la gente también se cansa, y eso es lo que no ha entendido el gobierno. Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca. 2 preguntas prácticamente para un sí y no, la primera, y la otra para un nombre. La primera pregunta es, a tu juicio, el impuesto a los llamados súper ricos, ¿aporta a la igualdad, sí o no? Va a aportar a la igualdad en términos de publicidad, pero no va a aportar necesariamente a reducir los niveles de desigualdad. Perfecto. A nivel de Gini, a nivel del coeficiente de Gini, que es el que mide desigualdad. Va a aportar en términos públicos, le estamos quitando un poco más a los ricos para dárselo a los más pobres, es más portada que contenido. No va a incidir mayormente. Y la última pregunta, ¿a quién escuche verídicamente Piñera antes de tomar una decisión? Un nombre, Mauricio. ¿A quién, perdón? ¿A quién qué? ¿A quién escucha Piñera antes de tomar una decisión fundamental? La ruleta. Ese es el hombre. Ese es el que hay que ir, a pedirle que reconsidere las cosas. Y yo creo que sí. Perfecto. Sí, de todas maneras. Mauricio Morales, director del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca, muchísimas gracias. Somos clase media. Te noto y estás angustiado, yo también. O de la media clase. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo, muy gentil. Ya, chao. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos en Emprender es Clave. Una pausa para pensar en grande. Emprender es clave. Ya volvemos.